Llevábamos 3 días rastreando huellas inusuales, pero nada podría habernos preparado para lo que se encontraba ante nosotros en ese claro. Y nada podría habernos preparado para la razón por la que habían estado ocultándose durante tanto tiempo. Mi nombre es Marcus Holland. Tengo 34 años y he pasado la mayor parte de mi vida adulta explorando las zonas salvajes de las montañas rocosas. No soy científico ni académico. Soy lo que se podría llamar un explorador independiente, alguien que se gana modestamente la vida escribiendo artículos para revistas de actividades al aire libre y dando conferencias sobre sus expediciones. Mi compañero en esta aventura particular es mi primo Brandon Walsh, un fotógrafo y explorador de 36 años. Brandon y yo compartimos los rasgos distintivos de la familia Holland: mandíbulas afiladas, pómulos prominentes y los mismos ojos avellana de órbitas profundas. La gente nos confunde frecuentemente con hermanos. Ambos heredamos la complexión alta y esbelta de nuestro abuelo y su espíritu inquieto. En 1977, estábamos entre encargos conduciendo mi maltrecha Bronco Ford del 72 por los caminos secundarios del norte del estado de Colorado, buscando nuestra próxima historia. No teníamos idea de que estábamos a punto de tropezar con algo que nos mantendría ocultos de la civilización durante 5 años. Todo comenzó a principios de junio, justo después del deshielo primaveral. Brandon y yo habíamos establecido un campamento temporal cerca de la cordillera Shrey, en una zona tan remota que el camino maderero más cercano estaba a 15 millas. Nuestro campamento consistía en 2 tiendas de lona, un par de hornillos Coleman y suficiente comida liofilizada para durarnos 2 semanas. Teníamos nuestro equipo: mi confiable cámara Nikon de 35 imitadores, la Pentax profesional de Brandon con múltiples lentes, varios cuadernos, brújulas y mapas topográficos detallados de la región. Por supuesto, en aquella época no existían los teléfonos móviles, y nuestra única conexión con el mundo exterior era una radio a pilas que apenas captaba emisoras de AM. Brandon había sido escéptico sobre este viaje desde el principio. ¿De verdad crees que vamos a encontrar algo aquí, Marcus?, había preguntado mientras conducíamos por las sinuosas carreteras de montaña. Llevamos años persiguiendo estas historias. Encogí los hombros, manteniendo los ojos en la accidentada carretera. Una de estas veces vamos a encontrar algo real, algo que lo cambie todo. Se había reído, pero podía ver que también estaba emocionado. Era algo de lo que habíamos hablado desde niños, sentados alrededor de hogueras en la cabaña de nuestro abuelo en Wyoming, escuchándole contar historias sobre los lugares salvajes que había explorado. Nuestro abuelo, William Holland, había sido topógrafo y guía en la naturaleza en los años 20 y 30. Después de que falleciera en 1969, encontramos sus diarios, docenas de cuadernos encuadernados en cuero, llenos de bocetos y observaciones que sugerían que había estado investigando estos misterios durante décadas. Los primeros 3 días fueron sin nada destacable. Documentamos la fauna, fotografiamos huellas e hicimos anotaciones sobre la flora local. El bosque estaba repleto de abetos Douglas y cedros rojos occidentales. Era territorio de Bigfoot de primera categoría, según las leyendas. Pero ninguno de los dos éramos creyentes. Brandon había servido en Vietnam como fotógrafo de combate, y la guerra le había dejado un enfoque práctico y directo de la vida. Al 4.º día, todo cambió. Caminábamos por un sendero de caza a unas 6 millas del campamento cuando Brandon me agarró del brazo. «Marcus, mira esto», dijo, con esa voz controlada de manera militar que significaba que algo serio estaba ocurriendo. Señaló el suelo cerca de un pequeño arroyo. Me acerqué y sentí que se me cortaba la respiración. Allí, conservada perfectamente en el barro blando, había una huella diferente a todo lo que habíamos visto antes. No era la huella de un oso ni humana, sino algo intermedio, algo que se parecía de forma inquietante a los bocetos de los diarios de nuestro abuelo. «Esto no puede ser real», dijo Brandon, sacando ya su cinta métrica y su cámara. «Alguien nos está gastando una broma». Pero al examinarla de cerca, esa explicación parecía imposible. La huella estaba profundamente incrustada en el barro, con bordes limpios y detallados, 17 pulgadas de largo, 7 de ancho,
5 marcas de dedos distintas. El dedo gordo separado como el de un humano. La profundidad sugería algo pesado, al menos 600 libras. «Mira las crestas dérmicas», dije, señalando las finas líneas en el barro. «No se pueden falsificar esas, y mira cómo los dedos agarran el suelo. Es real». Brandon guardó silencio, con su cámara haciendo clic rápidamente mientras documentaba desde todos los ángulos. Cuando me miró, vi conmoción en esos ojos avellana que compartimos. «Si esto es real, tenemos que tener cuidado. Mucho cuidado». Encontramos más huellas siguiendo el arroyo aguas arriba, a veces en ambas orillas, lo que sugería que la criatura había cruzado múltiples veces. En un punto, encontramos un lugar de descanso, vegetación aplastada donde algo grande se había sentado. La hierba aún se estaba recuperando, lo que sugería un uso reciente. «Deberíamos marcar esta ubicación», dijo Brandon, sacando su brújula, «y obtener las coordenadas exactas». Seguir las huellas se convirtió en nuestro único objetivo. A lo largo de los siguientes 3 días, nos condujeron más adentro del desierto, lejos de los senderos establecidos, a través de un terreno deliberadamente difícil. Quienquiera que hubiera dejado esas huellas sabía exactamente a dónde iba. Las huellas desaparecían en zonas rocosas y luego reaparecían al otro lado. A veces las perdíamos durante horas, para luego volver a encontrarlas en el barro cerca del agua. Racionamos los suministros con cuidado, complementándolos con plantas comestibles que nuestro abuelo nos había enseñado a reconocer. Cebollas silvestres, lechugas mineras, hojas de diente de león. Hervíamos el agua del arroyo antes de beberla. Por las noches, montábamos campamentos mínimos, solo sacos de dormir bajo lonas, manteniendo pequeñas las hogueras. Algo nos decía que lo que rastreábamos no quería ser encontrado. El entrenamiento de Brandon en Vietnam demostró ser útil. Podía leer señales que yo pasaría por alto. Ramas rotas a alturas específicas, musgo perturbado en los troncos de los árboles, rasguños en la corteza que sugerían que algo alto se había apoyado en ellos. «Estas huellas no son aleatorias», dijo Brandon una tarde mientras comíamos arroz instantáneo y judías enlatadas. «Mira el mapa. Hemos estado moviéndonos hacia el noroeste todo el tiempo, con desvíos hacia fuentes de agua. Lo que sea que haya dejado estas huellas sabe a dónde va». Estudié el mapa con una linterna. Tenía razón. El camino mostraba intención. «Quizás está volviendo a casa». «Sí, quizás», convino Brandon, pensativo. «O quizás nos está llevando a algún lugar». Al 7º día, las huellas nos llevaron a algo inexplicable. Habíamos subido hasta una cresta elevada con vistas a un estrecho valle y, a través de los binoculares, vimos estructuras, no estructuras humanas. Las proporciones eran incorrectas. Parecían refugios, pero mucho más grandes, construidos contra las caras rocosas y parcialmente ocultos por el paisaje. «¿Ves lo que estoy viendo yo?», susurró Brandon. «¿2 estructuras?» «Lo confirmo», dije. «Esas entradas tienen que tener al menos 2-4 metros de altura». Las estructuras estaban hechas de ramas, corteza y hierba tejida. Se mezclaban perfectamente con el bosque. No se elevaba humo desde la zona. No había señales evidentes de habitación, pero algo hizo que se me erizara el vello de la nuca. Pasamos ese día observando desde la cresta. Brandon fotografió las estructuras con su teleobjetivo. Yo hice bocetos detallados pensando en dibujos similares de los diarios de nuestro abuelo de la Columbia Británica en 1932. «Esto lo cambia todo», dijo Brandon. «Si estas estructuras fueron construidas por lo que pensamos, esto es evidencia del uso de herramientas, de habitación permanente. Esto no es solo un simio cualquiera, es algo más». Al acercarse la noche, nos enfrentamos a una decisión: retirarnos y volver mejor preparados, o bajar e investigar ahora. «Deberíamos volver», dijo Brandon sin convicción. «Conseguir más provisiones. Para cuando regresemos, este lugar podría estar abandonado», argumenté. «Quizás nunca lo volvamos a encontrar, y si traemos a otros, esto se convierte en un circo. Lo que sea que viva allí se merece algo mejor». El abuelo habría querido que nos acercáramos con respeto. Brandon guardó silencio y luego suspiró. Un sonido tan parecido al de nuestro abuelo que me hizo sonreír. «Un día de estos te vas a meter en un lío». «Probablemente», concordé.
Pero piensa en la historia. El descenso tardó casi 2 horas en la luz menguante. Nos movimos en silencio entre piedras sueltas y maleza. Mi bronco estaba a días de marcha a pie. Teníamos nuestras mochilas, las cámaras, los cuadernos, mi rifle de caza y la pistola de servicio de Brandon, llevada principalmente por los osos, no por lo que viviera abajo. Cuando llegamos al fondo del valle y nos dirigimos hacia el claro, el bosque cayó en un silencio antinatural. Brandon se puso tenso, la mano moviéndose hacia su pistola. Todos los instintos nos gritaban que nos echáramos atrás, pero la curiosidad nos empujaba hacia adelante. Habíamos explorado áreas salvajes desde Alaska hasta Arizona, pero nunca habíamos sentido algo así. El propio bosque parecía contener la respiración. Estábamos a 50 metros de la estructura más cercana cuando lo escuchamos. Un sonido retumbante y grave que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. No era un gruñido, sino más bien una vocalización entre un zumbido y un gruñido. Resonó en mi pecho. «Eso no es un oso», respiró Brandon. Antes de que pudiera responder, llegó una llamada de respuesta desde otra dirección, ligeramente más aguda. Nos estaban flanqueando. Luego vimos movimiento. Algo emergió de las sombras cerca de la estructura más grande. Al menos 1 metros de altura, cubierto de pelo marrón oscuro que captaba los últimos rayos de sol. Hombros imposiblemente anchos, brazos largos y poderosos. Pero el rostro me dejó paralizado. No era del todo simio, no era del todo humano, uniendo el abismo entre ambos. «No te muevas», suspiró Brandon. «Ni respires siquiera». La criatura nos estudió desde 12 metros de distancia. Sus ojos oscuros e inteligentes nos evaluaron con cuidado, sin agresividad, pero con una clara desconfianza. Inclinó la cabeza, como intentando comprender qué éramos. Luego emergió otra figura de la segunda estructura, ligeramente más baja, quizás 1 metros, con pelo marrón más claro con matices rojizos. Se movió junto a la primera y se cruzaron miradas. Una comunicación clara que me erizó la piel. La forma en que se miraban el uno al otro hablaba de una relación, un vínculo, no de compañeros, sino de algo diferente, más parecido a hermanos o compañeros íntimos. «2», susurró Brandon con tensión. «Son 2, Marcus». La más grande emitió un sonido más suave, casi interrogativo, claramente dirigido a nosotros, esperando una respuesta. Me recordó al habla humana, aunque no podía entender las palabras. Era comunicación intencional. Tomé una decisión, desafiando la lógica. Lentamente, con cuidado, me bajé al suelo, sentándome con las piernas cruzadas. Brandon vaciló y luego hizo lo mismo. Puse mi rifle en el suelo y lo empujé lejos de mí. Brandon hizo lo mismo con su pistola. Luego levantamos las manos con las palmas hacia afuera, esperando que fuera un gesto universal de paz. La reacción fue inmediata. Ambas criaturas se relajaron visiblemente. La más grande emitió ese suave sonido de nuevo y luego hizo un gesto, un movimiento claro y deliberado: quedarse. La universalidad me impactó más que cualquier otra cosa. Esto no era comportamiento animal, era comunicación intencional entre seres pensantes. Los dos se miraron, alcanzando algún acuerdo. El más grande parecía deferir al más pequeño, no por sumisión, sino por consulta. El más pequeño emitió sonidos suaves, gesticulando, y el más grande respondió en especie. Luego comenzaron a acercarse, con cada paso deliberado y cuidadoso, caminando completamente erguidos, con un paso más humano que simiesco. A medida que se acercaban, podía distinguir detalles: pelos individuales, músculos moviéndose bajo el pelaje, ojos sin apartar nunca la vista de nosotros. Se detuvieron a 4 metros de distancia, lo suficientemente cerca como para olerlos, terrosos, almizclados, como agujas de pino y tierra húmeda. El más grande se agachó lentamente, llevando sus ojos al nivel de los nuestros, claramente sin amenaza, con la intención de tranquilizarnos. El más pequeño permaneció de pie, pero relajado. De cerca, la inteligencia en sus ojos era innegable. No eran ojos de animal. Había profundidad, conciencia, comprensión. El más grande estudió nuestros rostros, la mirada moviéndose entre yo y Brandon, y me pregunté si podría reconocer nuestro parecido familiar.
Brandon y yo permanecimos perfectamente quietos mientras nos examinaban. Este era el momento que habíamos buscado inconscientemente durante todas nuestras expediciones. Al caer la oscuridad y aparecer las estrellas sobre el valle, me di cuenta de que nuestras vidas habían cambiado para siempre. El más grande extendió lentamente la mano, su enorme mano extendiéndose hacia mí. Me forcé a permanecer inmóvil, con cada músculo de mi cuerpo gritando que me echara hacia atrás. La mano era enorme, fácilmente del doble del tamaño de la mía, cubierta de pelo áspero y oscuro, con gruesos dedos que terminaban en lo que parecían uñas planas y desgastadas en lugar de garras. Se detuvo a centímetros de mi cara, suspendida allí, y me di cuenta de que estaba esperando permiso. Asentí lentamente, moviendo apenas la cabeza. La mano de la criatura avanzó y tocó mi mejilla con una suavidad sorprendente. La palma era áspera, encallecida, cálida. Trazó la línea de mi mandíbula y luego se movió hacia mi cabello, pasando los dedos por los mechones con lo que parecía fascinación. A mi lado, la criatura más pequeña hacía lo mismo con Brandon, examinando su cara con toques cuidadosos y deliberados. «¿Están comprobando si somos reales?», susurró Brandon, con una voz apenas audible, como si no pudieran creer que estemos aquí de verdad. La criatura más grande retiró su mano e hizo una serie de sonidos suaves, clics, zumbidos y algo que sonaba casi como palabras, pero en un idioma que no podía ni empezar a entender. La más pequeña respondió en especie, y parecían estar teniendo una discusión sobre nosotros. Sus vocalizaciones tenían estructura, patrón. No era ruido aleatorio, era lenguaje, después de lo que pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo unos pocos minutos. La más grande se puso de pie y señaló hacia las estructuras. El significado estaba claro. «Ven, síguenos». La más pequeña se movió hacia nuestras armas descartadas, recogiendo mi rifle con manos cuidadosas. Examinó el arma de cerca, dándole vueltas, claramente entendiendo lo que era. Luego, para mi asombro, puso el seguro, algo que yo había olvidado hacer en mi prisa, y lo colgó sobre su enorme hombro. «¿Sabe cómo funcionan las armas?», dijo Brandon atónito. «Marcus, lo sabe». Nos pusimos de pie lentamente, con las piernas temblorosas de haber estado sentados en tensión durante tanto tiempo. Las criaturas esperaron pacientemente sin hacer ningún movimiento para apresurarnos. Cuando estuvimos listos, comenzaron a caminar hacia la estructura más grande, mirando hacia atrás ocasionalmente para asegurarse de que los seguíamos. Su paso era fluido, practicado, completamente natural. No eran animales que caminaban torpemente erguidos. Así era como se movían, como siempre se habían movido. Al acercarnos a la estructura, pude ver la artesanía de cerca. El armazón estaba hecho de ramas cuidadosamente seleccionadas, sin corteza, entretejidas de manera que proporcionaban resistencia y flexibilidad. Las paredes eran capas de corteza, hierba y lo que parecía barro compactado entre ellas para el aislamiento. La entrada era una apertura baja, quizás de 8 metros de alto, lo que significaba que nosotros podíamos pasar erguidos, pero las criaturas tendrían que agacharse. La más grande entró primero, desapareciendo en la oscuridad. La más pequeña nos hizo señas para que la siguiéramos, luego cerró la marcha. Dentro, mis ojos tardaron un momento en adaptarse a la tenue luz que se filtraba por las grietas de las paredes. El interior era más grande de lo que esperaba, con un diámetro aproximado de 4-5 metros y un techo que alcanzaba unos 2-7 metros en el centro. El suelo estaba cubierto de hierba seca y lo que parecían pieles de animales, ciervo, alce, quizás oso. Contra una pared había una pila de objetos que aceleró mi corazón. Herramientas. Había rocas que habían sido moldeadas para convertirlas en instrumentos de corte, piezas de asta talladas para hacer punzones y raspadores, estacas de madera afiladas hasta formar puntas. Pero lo que realmente captó mi atención fue un cuchillo de metal real, viejo y desgastado, pero inconfundiblemente hecho por humanos. Parecía datar de principios del siglo XX, quizás antes. La criatura más grande notó mi atención y recogió el cuchillo. Lo levantó hacia la luz y luego hizo un gesto. Reconocí el de cortar. Simuló usar el cuchillo y luego señaló la piel en el suelo. Me estaba mostrando para qué se usaba, explicando. La deliberación de la acción,
El deseo de comunicar y ser comprendido era abrumador. «Quieren que sepamos que son inteligentes», dijo Brandon en voz baja, con su cámara aún colgando del cuello, olvidada por el momento. «Están intentando demostrar que no son animales». La criatura más pequeña había depositado nuestras armas cuidadosamente en un rincón y luego se había movido hacia la parte trasera de la estructura donde se guardaban varios bultos envueltos en corteza. Abrió uno, y el olor que llenó el espacio era inconfundible: carne seca, cecina. La criatura sacó varias tiras y nos las ofreció. Mi estómago estaba tenso de ansiedad, pero también tenía genuinamente hambre. Tomé un trozo, examinándolo a la luz filtrada. Parecía ciervo, correctamente seco y conservado. Tomé un pequeño bocado, masticando con cuidado. El sabor era ahumado, ligeramente salado, bien elaborado. Asentí dándole las gracias, y la criatura emitió un sonido complacido, ofreciéndole más a Brandon. «¿De verdad estamos comiendo comida preparada por el Bigfoot?», murmuró Brandon, pero tomó un trozo y lo comió. El abuelo habría enloquecido con esto. Mientras comíamos, los dos seres se acomodaron en lo que eran claramente sus lugares habituales. El más grande se sentó contra la pared del fondo y el más pequeño se sentó cerca, pero con cierta distancia entre ellos. No la cercanía de los compañeros, sino la cómoda proximidad de quienes se conocen desde hace mucho tiempo. Tenían su propia carne seca y comieron con nosotros. El acto de compartir comida pareció relajar a todos en el espacio. Saqué mi cuaderno lentamente, observando si había alguna reacción negativa. Cuando no la hubo, empecé a bosquejar lo que estaba viendo: el interior de la estructura, la disposición de los objetos, las dos criaturas sentadas frente a nosotros. El más grande observó con interés y eventualmente se acercó para ver qué estaba haciendo. Cuando vio su propia imagen tomando forma en el papel, su reacción fue notable. Emitió un sonido que solo podría describirse como emoción. Luego llamó al más pequeño, señalando el boceto. Ambos lo examinaron de cerca, haciendo vocalizaciones suaves entre ellos. Luego tocó la página, trazando las líneas que había dibujado, y me miró con lo que juro que era respeto en esos ojos oscuros. «¿Entienden la representación?», le dije a Brandon. «Comprenden que el dibujo es una imagen de ellos mismos. Esa es una capacidad cognitiva sofisticada». Brandon observaba la interacción con el ojo entrenado de alguien que había documentado innumerables situaciones a través del objetivo de su cámara. «Quiero fotografiarlos, pero me temo que el flash los asuste». Como si lo entendiera, y quizás lo hiciera, la criatura más grande le señaló a Brandon la cámara. Brandon vaciló y luego la levantó lentamente. Ambas criaturas se tensaron ligeramente, pero no se alejaron. Brandon señaló el accesorio del flash y lo simuló, encendiéndolo, intentando explicar. La más grande asintió, realmente asintió en señal de comprensión. El flash disparó y ambas criaturas se estremecieron, pero ninguna huyó ni mostró agresividad. Parpadearon rápidamente, claramente incómodas con la luz brillante, y la más grande emitió un sonido que era definitivamente de desaprobación. Brandon bajó la cámara de inmediato e hizo gestos de disculpa. La más pequeña resopló, un sonido notablemente parecido a la risa humana, y la tensión se disipó. Durante la siguiente hora, mientras caía la oscuridad completa en el exterior, intentamos una comunicación básica. Me señalé a mí mismo y dije, «Marcus». Luego señalé a Brandon y dije, «Brandon». Las criaturas escucharon con atención, y la más grande emitió sonidos que podrían haber sido intentos de repetir los nombres, aunque su estructura vocal claramente no estaba construida para el habla humana. Cuando los señalé de manera interrogativa, la más grande emitió un sonido distinto, un retumbo profundo, que sonaba como «cura». La más pequeña emitió un sonido diferente, más agudo, «tire». Intenté repetir estos sonidos, probablemente desfigurándolos terriblemente, pero ambas criaturas parecieron complacidas con el esfuerzo. «Cura y tire», dijo Brandon lentamente, probando los sonidos. «Supongo que así es como los vamos a llamar». «Cura», señaló la estructura, luego a sí mismo y a tire, y luego hizo un gesto amplio. «Hogar, este es nuestro hogar».
Luego hizo una serie de gestos que fueron más difíciles de interpretar, señalando hacia afuera, haciendo su cuerpo pequeño y bajo, moviendo rápidamente la mano, parecía asustado. La primera vez que veía esa emoción en su cara. Luego nos señaló a nosotros, hizo el mismo gesto pequeño y rápido, y añadió un movimiento de empuje. «Manteneos alejados, peligro, esconderse». «Está diciendo que hay algo ahí fuera», dijo Brandon, con su entrenamiento militar activándose mientras analizaba los gestos. «Algo de lo que se están escondiendo, algo peligroso». Tyre se unió, gesticulando con más urgencia. Señaló hacia arriba, hizo un movimiento de barrido como algo sobrevolando, luego cubrió su cabeza con los brazos como protegiéndose del cielo. Luego señaló las gruesas paredes y el techo de las estructuras, dándoles palmaditas, seguros aquí, ocultos aquí. Mi mente repasó a toda velocidad las posibilidades. ¿Qué podría hacer que criaturas tan grandes, tan poderosas, se escondieran de miedo? ¿Qué venía del cielo? Helicópteros, aeronaves militares. Pero ¿por qué necesitarían esconderse de esas? Kura parecía intuir nuestra confusión. Se movió hacia un rincón más oscuro de la estructura y recuperó algo envuelto en una vieja lona podrida. Lo desenvolvió cuidadosamente y a la tenue luz pude distinguir lo que sostenía. Un recipiente metálico, de color verde militar, con letras desvanecidas que no podía leer en la oscuridad. «Déjame ver», dijo Brandon, acercándose. Había estado rodeado de suficiente equipo militar como para reconocerlo. Examinó el recipiente cuidadosamente y luego me miró, con la cara pálida. «Esto es material del ejército. Podría ser de la Segunda Guerra Mundial, quizás antes. ¿Dónde lo consiguieron?» Kura emitió un sonido sombrío y gesticuló de una manera que transmitía el paso del tiempo. «Hace mucho tiempo». Abrió el recipiente y dentro había objetos que helaron mi sangre. Casquillos de bala, docenas de ellos, latón viejo ennegrecido por el tiempo, pero inconfundible. Tomó un puñado y los dejó caer entre sus dedos, emitiendo un sonido de lamento. Luego hizo algo que hizo callar tanto a Brandon como a mí. Se señaló a sí mismo, luego a Tyre, y levantó 2 dedos, solo 2. Hizo un gesto amplio que sugería muchos, luego unió las manos hasta que solo quedaron 2 dedos. Tocó su pecho y luego señaló a Tyre. «Solo nosotros 2 quedamos. Son los últimos», susurré, la comprensión golpeándome como un impacto físico. «O al menos eso creen». Tyre emitió un sonido suave y triste, y se acercó más a Kura. Se sentaron hombro con hombro, y en ese momento vi el peso de lo que cargaban, la soledad de ser los últimos, la vigilancia constante, el miedo a lo que había reducido su número a solo 2. Kura recuperó más objetos del rincón, recortes de periódicos viejos, amarillentos y frágiles, cuidadosamente conservados en lo que parecía un envoltorio impermeable improvisado de corteza y grasa animal. Los desplegó con cuidado y a la tenue luz que se filtraba por la estructura. Brandon y yo nos inclinamos para leer. Los titulares me revolvieron el estómago. «Simio misterioso abatido en las montañas Cascade, 1924. Los madereros reportan haber matado a una bestia desconocida, 1931. Partida de caza reclama un trofeo inusual, 1936. Los artículos estaban sensacionalizados, llenos de descripciones que pintaban a las víctimas como monstruos, animales peligrosos que necesitaban ser eliminados. Algunos incluían fotografías granuladas que en su momento habían sido descartadas como engaños, pero que yo ahora reconocía como potencialmente genuinas. «Esta es la razón por la que se esconden», dijo Brandon con una voz hueca. «Los humanos los han estado cazando durante décadas, quizás más tiempo». Kura recogió los recortes cuidadosamente y los volvió a envolver, guardándolos con la reverencia que se podría mostrar a fotografías familiares, que me di cuenta con creciente horror que esencialmente eran evidencia de su gente, prueba de que habían existido, de que habían sido reales y numerosos. Una vez que la noche había caído completamente en el exterior y a través de las grietas de la estructura podía ver empezar a aparecer estrellas, los 4 estábamos sentados en pesado silencio
silencio, procesando lo que se había comunicado. Estos dos seres nos habían confiado su mayor secreto, su miedo más profundo. Nos habían mostrado evidencia de una tragedia y persecución, revelando su vulnerabilidad. No podemos contarle esto a nadie, dije tranquilamente a Brandon. No a las revistas, no a las universidades, a nadie. Si la noticia se difunde de que están aquí, más cazadores, terminó Brandon. Más titulares, ya están aterrorizados de ser encontrados. Cura y Tyre nos observaban, y aunque no podían entender nuestras palabras, parecían comprender el tono, la seriedad de nuestra discusión. Cura extendió la mano y la posó sobre mi hombro, suave pero firme. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi una pregunta, un ruego. ¿Podemos confiar en vosotros? Puse mi mano sobre la suya. La diferencia de tamaño casi cómica si el momento no hubiera sido tan profundo. No diremos nada, dije, sabiendo que no podía entender las palabras, pero esperando que comprendiera la intención. Tu secreto está a salvo con nosotros. Brandon asintió en señal de acuerdo, y vi lágrimas en sus ojos. Esos ojos de la familia Holland que compartíamos. Habíamos llegado buscando una historia, una aventura, una prueba de lo imposible. Lo que habíamos encontrado, en cambio, era algo mucho más importante. Dos seres vivos que necesitaban protección, que necesitaban aliados en un mundo que no les había mostrado más que violencia. Me desperté con el sonido de movimiento y la pálida luz del amanecer filtrándose por las paredes de la estructura. Por un momento estuve desorientado, con la espalda dolorida de haber dormido en el suelo duro a pesar de la capa de pieles debajo de mí. Luego recordé dónde estaba, y la realidad de nuestra situación me volvió de golpe. Giré la cabeza y vi a Brandon todavía dormido a mi lado, con la cara tranquila de una manera que no había visto desde antes de su servicio en Vietnam. Al otro lado de la estructura, Cura ya estaba despierto, sentado con las piernas cruzadas y trabajando en algo con sus manos. Me levanté lentamente, intentando no molestar a Brandon. Cada músculo de mi cuerpo protestó con el movimiento. Cura me notó e hizo un sonido suave y bajo. Un saludo, pensé. Asentí de vuelta y él señaló hacia la entrada. El significado parecía claro. Ven afuera. Me até las botas. Tomé mi chaqueta contra el frío de la mañana y lo seguí hacia el amanecer. El valle era impresionante a la primera luz. La niebla colgaba baja sobre el suelo y las montañas circundantes estaban silueteadas contra un cielo que pasaba del morado profundo al rosa suave. El aire era frío y limpio, con olor a pino y tierra húmeda. Cura estaba al borde del claro, su enorme forma sorprendentemente elegante mientras se estiraba, con movimientos deliberados y casi meditados. Levantó los brazos sobre la cabeza, luego se inclinó hacia adelante, tocando el suelo con los nudillos. Su columna vertebral crujió audiblemente y emitió un gruñido satisfecho. Seguí su ejemplo, estirando mis propios músculos rígidos. Cura observó con lo que parecía aprobación y luego me señaló para que lo siguiera. Caminamos hasta un pequeño arroyo que corría por el borde oriental del claro, quizás a 100 metros de las estructuras. El agua era cristalina, corría sobre piedras suaves y era lo suficientemente fría como para hacerme rechinar los dientes cuando junté las manos y bebí de ella. Cura se arrodilló junto al arroyo y comenzó a lavarse, salpicándose agua en la cara y los brazos con una delicadeza sorprendente. Sus movimientos eran practicados, rutinarios. Era claramente parte de su ritual diario. Me uní a él, el agua fría despertándome por completo. Cuando terminamos, Cura me llevó más arriba del arroyo hasta donde el agua formaba una charca natural. Señaló la poza, luego a sí mismo, y hizo un gesto de bañarse. Me estaba mostrando dónde se bañaban. Me di cuenta, compartiendo conocimiento sobre su hogar. Al regresar hacia las estructuras, noté cosas que había pasado por alto en la oscuridad y la tensión de la tarde anterior. Había senderos desgastados en el suelo entre las diferentes zonas. No caminos de animales aleatorios, sino rutas deliberadas creadas por el uso regular. Cerca de una de las estructuras había lo que parecía una zona de trabajo con piedras planas dispuestas como una mesa, y varias herramientas colocadas de forma organizada. Más allá, parcialmente oculta por la maleza,
Podía ver lo que parecía ser una zona de almacenamiento de alimentos, una plataforma elevada construida entre los árboles, lo suficientemente alta como para mantener las provisiones a salvo de los animales terrestres. Kura notó mi atención y me llevó a la plataforma de almacenamiento. Subió fácilmente a pesar de su tamaño, sus largos brazos y complexión poderosa, haciendo que el ascenso pareciera sin esfuerzo. Lo seguí de manera más torpe, agradecido por los agarraderos que habían sido deliberadamente creados en los troncos de los árboles. En la cima encontré un impresionante alijo de suministros. Había bultos de carne seca envuelta en corteza, cestas tejidas de hierba y juncos llenos de nueces y bayas secas, incluso lo que parecía pescado ahumado. Todo estaba organizado, etiquetado de alguna manera, con hojas de diferentes colores atadas a diferentes bultos. Un sistema de categorización. «Sois agricultores», dije en voz alta, aunque Kura no podía entender mis palabras. «O al menos gestionáis los recursos. Esto es, una conservación y almacenamiento de alimentos sofisticados». Kura emitió un sonido complacido, claramente feliz de que apreciara su sistema. Seleccionó varios artículos, carne seca, algunas verduras de raíz que no reconocía e hierbas silvestres atadas en un manojo. Luego bajamos y me llevó a la zona de trabajo que había notado antes. Las piedras planas eran en realidad un área de preparación de alimentos. Kura dispuso lo que había traído y comenzó a trabajar con eficiencia practicada. Usó una herramienta de piedra afilada para cortar la carne en porciones más pequeñas, luego dispuso las verduras de raíz y comenzó a machacar las hierbas con una roca de río lisa contra una piedra hueca, esencialmente un mortero y una maja. El aroma que surgió de las hierbas machacadas era agradable, casi como salvia mezclada con algo más dulce. Observé, fascinado, mientras preparaba lo que claramente iba a ser nuestro desayuno. Trabajó con el cuidado y la atención de alguien que había hecho esto miles de veces, pero también con una especie de orgullo. Quería mostrarme que no eran primitivos, que tenían cultura y habilidad. Para cuando volvimos a la estructura principal, Brandon estaba despierto y Tyre había emergido de la segunda estructura. Brandon parecía agotado, con el cabello apuntando en múltiples direcciones, pero sus ojos estaban alerta y ya absorbían cada detalle de los alrededores a la luz de la mañana. «No puedo creer que hayamos pasado la noche aquí de verdad», me dijo en voz baja. «Sigo pensando que voy a despertar y que todo esto habrá sido un sueño». «Si es un sueño, lo estamos teniendo los dos», respondí, señalando donde Kura y Tyre trabajaban juntos para preparar la comida de la mañana. Los observamos mientras encendían un pequeño fuego en un pozo cuidadosamente construido que no había notado la noche anterior. El pozo estaba revestido de piedras y colocado de manera que el humo se dispersaría a través del dosel arbóreo en lugar de elevarse en una columna visible. Estaban siendo cuidadosos, me di cuenta. Incluso aquí, en este remoto valle, tomaban precauciones para evitar ser detectados. La comida que prepararon era sencilla, pero sorprendentemente buena. Las verduras de raíz, que sabían a una mezcla entre patatas y nabos, se asaron en las brasas. La carne se calentó y se sazonó con las hierbas machacadas. Incluso tenían una especie de té hecho remojando hojas en agua caliente, amargo, pero refrescante. Mientras comíamos juntos a la luz de la mañana, me sorprendió la domesticidad de la escena. Esto no eran monstruos en el bosque. Esto era un hogar, una vivienda. Después del desayuno, Tyre nos señaló a Brandon y a mí. Luego señaló hacia el bosque. Parecía preguntar si queríamos ver más, explorar. Asentimos con entusiasmo y ambas criaturas se levantaron, llevándonos fuera del claro hacia el bosque circundante. Lo que siguió fue una de las experiencias más notables de mi vida. Kura y Tyre nos llevaron en lo que solo podría describir como un recorrido por su territorio. Nos mostraron sus fuentes de agua, explicando mediante gestos cuáles eran seguras para beber y cuáles debían evitarse. Demostraron cómo recolectaban alimentos, señalando plantas comestibles, mostrándonos dónde encontrar ciertas raíces,
incluso llevándonos a un manchón de arbustos de bayas que no darían fruto hasta un mes después, pero que claramente conocían y cuidaban. Llegamos a una zona donde varios árboles tenían rasguños profundos en su corteza que llegaban hasta unos 2-7 metros de altura. Cura demostró ponerse de puntillas y arrastrando los dedos por el tronco de un árbol, añadiendo nuevas marcas a las viejas. Marcadores de territorio. Me di cuenta, una forma de decir, esta zona está ocupada. Pero lo que realmente me asombró fue cuando nos mostraron su escondite de caza. Oculto en un matorral denso con vistas a un sendero de caza, había un refugio cuidadosamente construido. Ramas tejidas y cubiertas de musgo y hojas con pequeñas aberturas que proporcionaban una vista perfecta mientras mantenían ocultos a los ocupantes. Dentro había más herramientas, lanzas hechas de madera endurecida, rocas moldeadas para lanzar, incluso una especie de honda hecha de fibras vegetales. Brandon fotografiaba todo, con su cámara haciendo clic constantemente. «Esto es increíble», no dejaba de murmurar. El nivel de planificación, el uso de herramientas. Esto está a la par con los primeros cazadores-recolectores humanos. Al caminar, noté que tanto Cura como Tyre escrutaban constantemente el cielo. Cada pocos minutos miraban hacia arriba a través del dosel, sus cuerpos tensándose hasta que se satisfacían de que no había nada allí. Lo que temían venía de arriba, y ese miedo nunca los abandonaba del todo. Regresamos al claro alrededor del mediodía, y Tyre desapareció en la segunda estructura. Cuando emergió, llevaba algo que hizo que tanto Brandon como yo nos detuviéramos en seco. Un libro. Era viejo, con la cubierta gastada y descolorida, pero inconfundiblemente un libro. Nos lo trajo cuidadosamente, manejándolo como el tesoro que claramente era. El título era apenas legible. Vida Silvestre de América del Norte, 1891. Era una guía de naturalistas llena de ilustraciones y descripciones de animales. Muchas páginas tenían esquinas dobladas y algunas tenían lo que parecían anotaciones en los márgenes. No escritura humana, sino marcas que sugerían que alguien había estado intentando identificar y categorizar las ilustraciones. «Han estado estudiando», dijo Brandon con la voz llena de asombro. «Han estado intentando entender el mundo que les rodea a través de libros humanos». Tyre señaló una ilustración de un ciervo. Luego hizo gestos hacia el bosque y formó una figura con las manos. Astas. Confirmaba que sí, esos eran los mismos animales que cazaban. Luego pasó a una página que mostraba un oso e hizo un gesto agresivo seguido de un movimiento de alejamiento. Peligroso. Hay que evitarlos. Durante la siguiente hora repasamos el libro juntos, un momento extraño pero hermoso de educación interespecífica. Nos mostraron lo que sabían, lo que habían identificado, y nosotros confirmamos sus observaciones, a veces corrigiendo sus suposiciones. Cuando llegamos a la sección sobre primates, principalmente ilustraciones de monos de otros continentes, tanto Cura como Tyre se quedaron muy callados. Estudiaron las imágenes durante mucho tiempo, luego se miraron el uno al otro y vi que algo pasaba entre ellos. Tristeza quizás, o reconocimiento de lo que no eran, ni del todo como los simios de las imágenes, ni como nosotros los humanos. Al avanzar la tarde, Cura y Tyre parecieron llegar a alguna decisión. Recuperaron más objetos de sus estructuras, más libros, periódicos más antiguos, fotografías. Nos estaban mostrando su colección, su archivo de la civilización humana que habían reunido a lo largo de los años. Algunos artículos eran claramente muy viejos, remontándose a los años 1800 por el estilo y la calidad del papel. Otros eran más recientes, de los años 60 y principios de los 70. Una fotografía en particular llamó mi atención. Mostraba un campamento maderero, probablemente de los años 40, basándome en los vehículos y equipos visibles en la imagen. Pero en el fondo, apenas visible en la línea de los árboles, había una figura grande y borrosa que podría haber sido una persona con ropa oscura o algo más. Cura tocó la figura suavemente, luego se señaló a sí mismo e hizo un gesto que sugería más joven, más pequeño, cuando era joven, observando a los humanos desde la distancia. «Nos han estado observando durante décadas», le dije a Brandon, aprendiendo sobre nosotros.
Mientras los hemos estado cazando y negando su existencia, ellos han estado estudiándonos. El peso de esa comprensión se posó pesadamente sobre ambos. Estos seres nos habían mostrado más confianza y apertura en un día que la mayoría de los humanos se muestran entre sí en toda una vida, y lo habían hecho sabiendo que su propia existencia estaba amenazada por nuestra especie. Al acercarse la tarde, todos trabajamos juntos para preparar la cena. Kura y Tyre eran maestros pacientes, mostrándonos cómo preparar la comida a su manera, cómo atender el fuego correctamente, cómo colocar las piedras de cocinar para la mejor distribución del calor. Había algo profundamente satisfactorio en el trabajo, en aprender estas habilidades que probablemente habían sido transmitidas a través de su cultura durante generaciones. Esa noche, después de cenar, ocurrió algo notable. Estábamos todos sentados alrededor del fuego, su luz proyectando sombras danzantes en nuestros rostros, cuando Tyre comenzó a vocalizar. Empezó como un zumbido bajo, luego se fue construyendo en algo más complejo, una serie de notas que subían y bajaban en un patrón que era casi musical. Kura se unió, con su voz más grave proporcionando una armonía a la melodía de Tyre. Era una canción, me di cuenta, estaban cantando. El sonido era inquietante y hermoso, diferente a todo lo que había escuchado antes. Resonaba en mi pecho, ponía los pelos de mi brazo de punta. No había palabras que pudiera entender, pero la emoción era clara. Tristeza, nostalgia, recuerdo. Esta era una canción de duelo, pensé. Una canción para los que ya no estaban. Cuando terminaron, hubo un largo momento de silencio. Luego Brandon comenzó a tararear. Amazing Grace, ese viejo himno que nuestro abuelo solía cantar. Me uní, y luego cantamos las palabras. Nuestras voces ásperas e inexpertas, pero sinceras. Parecía apropiado de alguna manera esa antigua canción sobre estar perdido y encontrado, sobre la gracia y la redención. Kura y Tyre escucharon con atención, y cuando terminamos, Kura extendió la mano y la colocó sobre su corazón. Luego la extendió hacia nosotros, un gesto de apreciación, de conexión. En ese momento, sentados alrededor de un fuego en un valle escondido, compartiendo canciones con seres que se suponía que no existían, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Ya no se trataba solo de descubrimiento o aventura. Se trataba de una relación, de tender puentes entre dos especies inteligentes que habían sido mantenidas separadas por el miedo y la violencia. Mientras nos preparábamos para dormir esa segunda noche, me encontré pensando en nuestras opciones. Originalmente, habíamos planeado estar en la naturaleza 2 semanas, pero ya habíamos empleado 8 días solo para encontrar este lugar. Nuestros suministros se estaban agotando y eventualmente necesitaríamos regresar a la civilización, al menos temporalmente. Pero la idea de dejar a Kura y Tyre, de volver a un mundo que quería explotarlos o eliminarlos, se sentía mal. Deberíamos quedarnos, le dije a Brandon mientras yacíamos sobre nuestras pieles, el fuego ardiendo bajo. No solo unos pocos días más, quedarnos de verdad, aprender de ellos, documentar su forma de vida correctamente. Alguien necesita ser su testigo, su protección. Brandon guardó silencio durante mucho tiempo. Nuestras familias se preocuparán, dijo finalmente. Tenemos obligaciones en casa. Lo sé, repliqué, pero ¿cuándo vamos a tener esta oportunidad de nuevo? ¿Cuándo la va a tener alguien? Nos han confiado su existencia, Brandon. Nos han dejado entrar en sus vidas. Les debemos más que unos pocos días. ¿Cuánto tiempo estás pensando?, preguntó Brandon. No tenía respuesta para eso. Días, semanas, lo que fuera necesario para comprender verdaderamente su mundo, para documentar su existencia de una manera que les honrara en lugar de explotarlos. ¿El tiempo que quieran tenernos?, dije finalmente. En la oscuridad, escuché el suspiro de Brandon, pero no era un sonido de reticencia. Era aceptación, quizás incluso alivio. El abuelo se habría quedado, dijo. Habría abandonado todo por esto. Sí, concordé, lo habría hecho. En la oscuridad de la estructura, escuché la respiración profunda de Kura y Tyre, el sonido de su presencia reconfortante en lugar de aterrador. Afuera, un búho llamó en la distancia y el viento susurró entre los árboles.
Estábamos a días de distancia de cualquier otro ser humano, viviendo con seres que la ciencia decía que no podían existir. Y sin embargo, me sentía más en casa que en años. Mañana, decidí, encontraríamos una manera de comunicar nuestra intención de quedarnos más tiempo. Haríamos un plan para recuperar más provisiones de nuestro campamento original, o quizás incluso hacer un cuidadoso viaje a un pueblo lejano para abastecernos. Pero esta noche, simplemente descansaríamos, seguros en nuestra decisión. Mientras el sueño finalmente me reclamaba, mi último pensamiento fue en la fotografía que Kura nos había mostrado. Esa figura borrosa observando desde la línea de los árboles, observando a la humanidad desde la distancia, siempre oculta, siempre con miedo. Ya no, pensé, al menos no para nosotros, al menos no aquí. La tercera mañana comenzó con un descubrimiento que cambiaría todo lo que creíamos entender sobre Kura y Tyre. Me desperté antes del amanecer con el sonido de un rasguño, rítmico, deliberado, proveniente del exterior de la estructura. Me liberé cuidadosamente de mi ropa de cama, intentando no despertar a Brandon, y salí a la oscuridad previa al amanecer. El claro estaba envuelto en niebla, y a la tenue luz podía ver a Tyre sentado cerca del hogar, inclinado sobre algo, trabajando con intensa concentración. Me acerqué lentamente, sin querer asustarlo. A medida que me acercaba, vi lo que estaba haciendo y se me cortó la respiración. Estaba dibujando con un trozo de carbón en una gran pieza plana de corteza. Estaba creando una imagen con trazos cuidadosos y deliberados. El dibujo mostraba el claro, las dos estructuras y 4 figuras, 2 grandes, 2 pequeñas, nosotros. Estaba documentando nuestra presencia, creando un registro de este encuentro. Tyre me notó y se congeló, con la mano suspendida sobre la corteza. Por un momento, pensé que podría esconder su trabajo, avergonzado o preocupado por mi reacción. En cambio, me hizo señas para que me acercara a mirar. Me arrodillé junto a él, estudiando el dibujo a la luz creciente. Era notablemente hábil, no simples figuras toscas, sino representaciones detalladas que mostraban proporción, perspectiva e incluso sombreado. Esto no era la primera vez que dibujaba, era arte practicado. «Esto es hermoso», dije suavemente, sabiendo que no podía entender las palabras, pero esperando que mi tono transmitiera mi significado, señalé el dibujo, luego a él y le di un pulgar arriba, un gesto que esperaba fuera suficientemente universal. Su reacción fue inmediata y conmovedora. Emitió un sonido que era casi como un suspiro de alivio, sus enormes hombros relajándose. Había estado nervioso por mostrármelo. Me di cuenta, preocupado por mi reacción ante sus habilidades artísticas. Tyre dejó a un lado la corteza con cuidado y recuperó algo más que tenía junto a él, un bulto envuelto en piel suave. Lo desenvolvió lentamente, con reverencia, y dentro había docenas de piezas de corteza, todas cubiertas de dibujos. Algunas eran paisajes que mostraban el valle y las montañas circundantes en diferentes estaciones. Otras eran animales, ciervos, alces, osos, águilas, todos representados con cuidadosa atención al detalle. Pero lo que me hizo jadear fueron los retratos. Había dibujos de caras, no caras humanas, sino caras como la de Kura y Tyre. Caras diferentes, individuos distintos. Algunos eran claramente mayores con rasgos más pronunciados y lo que parecía ser gris en el cabello. Otros eran más jóvenes, más pequeños, con rasgos más redondeados que sugerían niños. Familias, me di cuenta, estos eran retratos de sus familias, su gente, la gente que ya no estaba. «Oh, Tyre», susurré, sintiendo que se me llenaban los ojos de lágrimas. «Lo siento mucho», pareció entender mi emoción, aunque no mis palabras. Tocó un dibujo en particular, una cara que se parecía a la suya, pero más vieja, con ojos sabios y tiernos. Puso la mano sobre su corazón y luego tocó el dibujo de nuevo. Alguien importante, alguien amado, quizás un progenitor o un mentor. Para entonces Kura había emergido de la estructura, seguido de Brandon, que tenía un aspecto desaliñado pero alerta. Ambos vinieron a ver qué estábamos mirando. Y cuando Kura vio los dibujos desplegados, emitió un sonido suave y triste. Se sentó junto a ellos,
posando su enorme mano sobre el hombro de su compañero, en un gesto de consuelo que era dolorosamente humano en su ternura. Brandon se arrodilló para examinar los dibujos más de cerca, con el ojo de fotógrafo reconociendo de inmediato la habilidad implicada. «Marcus, esto es una documentación increíble», dijo en voz baja. «Esta es su historia, su genealogía. Esto es irreemplazable». Tyre recogió los dibujos cuidadosamente y los volvió a envolver, pero no sin antes mostrarnos uno más. Un dibujo que parecía más viejo que los demás, el carbón más desvanecido, la corteza más desgastada. Mostraba un grupo grande, quizás 20 o 30 individuos de varios tamaños, reunidos en lo que parecía ser este mismo claro, una comunidad, una aldea, y en la parte inferior del dibujo, apenas visible, había marcas que podrían haber sido una fecha. Símbolos rudimentarios que, si los interpretaba correctamente, sugerían que este dibujo tenía al menos 30 años, quizás más. Los cuatro permanecimos sentados en silencio mientras el sol comenzaba a salir, el peso de lo que estábamos viendo asentándose sobre nosotros. Kura y Tyre no eran simplemente dos criaturas que vivían en la naturaleza. Eran los vestigios de una cultura, una sociedad que había sido sistemáticamente destruida, y Tyre había estado preservando su memoria de la única manera que sabía, a través del arte. Después de un sencillo desayuno de raíces sobrantes y carne seca, Kura indicó que quería mostrarnos algo. Nos llevó lejos del claro, más adentro del bosque de lo que habíamos ido antes. Caminamos durante unos 30 minutos, subiendo gradualmente por el flanco del valle. Brandon y yo nos esforzamos con el terreno, pero tanto Kura como Tyre se movían con gracia sin esfuerzo, deteniéndose ocasionalmente para dejarnos alcanzarlos. Finalmente llegamos a nuestro destino, la entrada de una cueva escondida detrás de una cortina de enredaderas y vegetación exuberante. Kura retiró la vegetación con cuidado, revelando una abertura de unos 5 metros de alto y 2 metros de ancho. Nos indicó que esperáramos. Luego desapareció dentro. Un momento después, escuchamos sonidos de movimiento y luego Kura volvió a aparecer, sosteniendo una antorcha encendida hecha de madera empapada en alquitrán, envuelta alrededor de un palo. Nos hizo señas para que lo siguiéramos al interior de la cueva. El túnel de entrada era corto, unos 4-5 metros, antes de abrirse en una cámara más grande. A medida que mis ojos se adaptaban a la luz parpadeante de la antorcha, vi que las paredes estaban cubiertas de dibujos. Cientos de ellos, quizás miles, superpuestos en algunos lugares, creando un palimpsesto de imágenes que se extendía quién sabe cuántos años atrás. «Es una galería», suspiró Brandon, con su voz resonando ligeramente en la cámara. «Un registro histórico». Las imágenes contaban una historia si sabías cómo leerlas. Los dibujos más antiguos, desvanecidos y apenas visibles en algunos lugares, mostraban grandes grupos dedicados a diversas actividades: caza, recolección, lo que parecían ceremonias o celebraciones. Imágenes posteriores mostraban grupos más pequeños y el tono parecía cambiar. Había imágenes de confrontación, grandes figuras huyendo de otras más pequeñas. Había imágenes que claramente representaban a humanos con lo que parecían armas de fuego, las armas representadas con un detalle tosco pero reconocible. Y luego estaban las imágenes que helaron mi sangre. Dibujos de cosas cayendo del cielo, objetos cilíndricos con lo que parecían alas o rotores, helicópteros. Me di cuenta con creciente horror, y debajo de esas imágenes, figuras tendidas en el suelo, claramente en apuros o algo peor, partidas de caza. Pensé, partidas de caza aérea. Tyre señaló una imagen más reciente. Mostraba dos figuras, una más grande y una más pequeña, escondidas en lo que parecía ser esta misma cueva. Junto a la imagen había una serie de marcas que podrían haber sido un sistema de conteo. Intenté interpretarlas usando lo que había aprendido sobre sus métodos de comunicación. Si lo interpretaba correctamente, esta imagen era de hace unos 15 años, alrededor de 1962. Kura hizo una serie de gestos y vocalizaciones contándonos una historia que solo podíamos comprender parcialmente.
pero los trazos generales eran claros. Los habían cazado desde el aire, perseguidos por helicópteros que transportaban hombres armados. Su gente había sido dispersada, eliminada uno a uno. Kura y Tyre habían sobrevivido escondiéndose, permaneciendo en lo profundo del bosque donde los helicópteros no podían llegar fácilmente, aprendiendo a reconocer el sonido de los motores y los rotores desde kilómetros de distancia. Por eso siguen mirando hacia arriba, le dije a Brandon, mientras los fragmentos encajaban por fin. Por eso construyeron sus estructuras bajo una densa cubierta arbórea, se están escondiendo de la vigilancia y la caza aérea. Brandon fotografiaba las paredes de la cueva metódicamente, documentando todo lo que podía a la limitada luz. ¿Pero quién haría esto?, preguntó. ¿Quién organizaría partidas de caza en helicóptero para perseguirlos? ¿Los militares? ¿Cazadores privados? Pensé en los recortes de periódico que habíamos visto, en las historias sensacionalizadas sobre monstruos y bestias desconocidas en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, especialmente a través de los años 50 y 60. Había habido un aumento de la caza de criaturas en intentos de capturar o eliminar todo lo que no encajara perfectamente en las categorías científicas. Algunas habían sido expediciones bien financiadas, respaldadas por deportistas adinerados o incluso agencias gubernamentales interesadas en la criptozoología. Podría ser cualquiera, dije. Recuerda que era durante la Guerra Fría. Los militares estaban interesados en todo tipo de fenómenos inusuales, y si alguien los convenció de que había criaturas grandes y potencialmente peligrosas en estas montañas, Kura interrumpió mis especulaciones gesticulando urgentemente hacia otro conjunto de imágenes. Estas parecían ser las más recientes. El carbón aún relativamente oscuro. Mostraban helicópteros de nuevo, pero también vehículos en el suelo, camiones y lo que parecían jeeps y figuras que llevaban no solo armas, sino redes y jaulas. No solo cazando para eliminar, sino cazando para capturar. Tyre hizo una serie agitada de vocalizaciones y se señaló a sí mismo y a Kura. Luego hizo un gesto como cerrando una puerta de jaula. Estaban aterrorizados de ser capturados, de ser metidos en jaulas como animales. El miedo en sus ojos era palpable, crudo. ¿Cuándo fue la última vez que vieron a estos cazadores?, preguntó Brandon, estudiando las imágenes. Intenté comunicar la pregunta mediante gestos, señalando las imágenes recientes y luego haciendo un gesto interrogativo con las manos, intentando indicar cuándo. Costó varios intentos, pero finalmente Kura pareció entender. Levantó los dedos, las dos manos, todos los dedos extendidos. Luego los cerró y los volvió a abrir, repitiendo el gesto varias veces. Conté cuidadosamente. Creo que está diciendo días, dijo Brandon, o quizás semanas. Su sistema de medición del tiempo podría ser diferente al nuestro. Kura lo intentó de nuevo, esta vez usando un enfoque diferente. Señaló el cielo, hizo un gesto como el sol moviéndose a través de él, luego volvió a levantar los dedos. Días. Nos estaba mostrando días. Levantó los 10 dedos 5 veces, 50 días. Hace unas 7 semanas habían visto o escuchado helicópteros en la zona. La comprensión golpeó a Brandon y a mí simultáneamente. Siguen siendo cazados, dije. Esto no es historia antigua, esto sigue pasando ahora. Pasamos otra hora en la cueva con Kura y Tyre, intentando pacientemente que explicaran su historia a través de las imágenes y los gestos. Aprendimos que habían estado viviendo en este valle en particular durante unos 3 años, moviéndose aquí después de que su ubicación anterior hubiera sido descubierta. Antes de eso, habían estado en al menos otras 2 ubicaciones que pudimos identificar a partir de los dibujos. Se desplazaban constantemente, sin quedarse nunca en un solo lugar demasiado tiempo, siempre vigilantes, siempre con miedo. Cuando finalmente emergimos de la cueva de regreso a la luz del sol, sentí que había envejecido años en una sola mañana. El peso de lo que habíamos aprendido, la comprensión del miedo constante con el que vivían Kura y Tyre, era casi insoportable. Estos no eran solo 2 criaturas escondidas en el bosque. Eran refugiados, supervivientes de lo que solo podría describirse como un genocidio intentado.
Regresamos al claro en silencio, cada uno de nosotros perdido en sus propios pensamientos. Al acercarnos a las estructuras, Tyre se tensó de repente y agarró el brazo de Kura. Ambos se congelaron, con las cabezas inclinadas, escuchando algo que nosotros no podíamos oír. Luego yo también lo escuché, débil, distante, pero inconfundible. El ruido de golpes de los rotores de un helicóptero. Kura y Tyre se movieron a una velocidad aterradora. Nos hicieron señas frenéticamente para que los siguiéramos, prácticamente arrastrándolos hacia la estructura más pequeña. Dentro, habían preparado lo que me di cuenta era un escondite de emergencia. Una depresión cavada en el suelo debajo de las capas de pieles y hierba seca, tan bien disimulada que yo nunca la había notado antes. Nos empujaron hacia abajo, cubriéndonos con las pieles. Sus movimientos urgentes y practicados luego desaparecieron y los escuché moviéndose por el claro, haciendo algo, cubriendo huellas, me di cuenta, escondiendo evidencia de la ocupación reciente, haciendo que pareciera que las estructuras habían sido abandonadas. Brandon y yo permanecimos perfectamente inmóviles en nuestro escondite, apenas respirando. A medida que el sonido del helicóptero se hacía más fuerte, pasó sobre nuestras cabezas, el lavado del rotor haciendo que los árboles se mecieran y enviando escombros esparcidos por el claro. A través de pequeñas grietas en nuestra cubierta podía ver sombras moviéndose. El helicóptero daba vueltas, buscando. Hizo 2 pasadas, quizás 3, pareciendo cada vez sobrevolar casi directamente sobre nosotros. El sonido era ensordecedor, abrumador, y podía sentir a Brandon temblando a mi lado, probablemente teniendo flashbacks de Vietnam. Después de lo que pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo 5 o 10 minutos, el helicóptero se alejó, el sonido desvaneciéndose gradualmente en la distancia. Esperamos, sin movernos, hasta que escuchamos la señal de Kura, un retumbo bajo que significaba seguro. Emergimos de nuestro escondite, sacudiéndonos la tierra y la hierba seca para encontrar tanto a Kura como a Tyre, con aspecto de alterados pero aliviados. Kura señaló al cielo, luego a nosotros, y luego hizo un gesto de esconderse. Nos estaba diciendo que necesitábamos entender. Esta era su realidad. Esta era la razón por la que vivían como lo hacían. Y ahora, al elegir quedarnos con ellos, se estaba convirtiendo también en nuestra realidad. Esa tarde, mientras nos sentábamos alrededor de un fuego cuidadosamente controlado que producía un mínimo de humo, Brandon y yo tuvimos una conversación seria en voz baja mientras Kura y Tyre trabajaban reparando algunos daños en una de las estructuras. «Necesitamos dar la voz de alarma a alguien», dijo Brandon, «a las autoridades, a grupos de conservación, a alguien que pueda ayudar a protegerlos». «¿Quién nos va a creer?», repliqué. «Y aunque lo hicieran, ¿qué impediría que pasara lo mismo que ha estado pasando durante décadas? Se convertirán en especímenes, en animales de zoológico, o peor, en objetivos de los mismos cazadores que los han estado persiguiendo». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Brandon. ¿Quedarnos aquí para siempre escondiéndonos con ellos? Si eso es lo que hace falta, dije, sorprendido por mi propia convicción. Lo documentamos todo. Los dibujos de Tyre, las pinturas de la cueva, su forma de vida. Creamos un registro que demuestre que son inteligentes, que tienen cultura y sociedad, y los mantenemos a salvo hasta que podamos encontrar una manera de conseguirles una protección real y significativa. Brandon guardó silencio durante mucho tiempo, mirando fijamente el fuego. Finalmente, asintió. «De acuerdo, pero vamos a necesitar provisiones, más película fotográfica, cuadernos, comida que dure. Necesitaremos hacer un viaje de regreso a la civilización en algún momento. Uno de nosotros puede ir», sugerí. «El otro se queda aquí con ellos. No los dejamos los dos vulnerables». «Iré yo», dijo Brandon inmediatamente. «Sé cómo moverme sin ser visto. Gracias al ejército puedo entrar y salir rápido, traer lo que necesitamos». «Todavía no», dije. «Primero establezcamos una mejor rutina, asegurémonos de que confíen en nosotros completamente, y necesitamos explorar mejor la zona, entender los patrones de estas patrullas de helicópteros». En los días siguientes, caímos en un ritmo que empezó a sentirse como vida normal, por extraño que suene.
Aprendimos a trabajar junto a Kura y Tyre, ayudando con la recolección y preparación de alimentos, asistiendo con el mantenimiento de las estructuras, incluso aprendiendo algunos de sus métodos de comunicación. Tenían un sistema complejo de gestos y vocalizaciones que empezamos lentamente a entender, y ellos a su vez aprendieron a reconocer algunas de nuestras palabras y expresiones. Tyre continuó con sus dibujos, incluyendo ahora bocetos de Brandon y de mí dedicados a diversas actividades. Parecía disfrutar teniendo nuevos sujetos a los que dibujar, y sus retratos de nosotros eran sorprendentemente precisos, capturando no solo nuestras características físicas, sino de alguna manera también nuestras personalidades y el vínculo que estaba creciendo entre todos nosotros. Kura nos enseñó sus métodos de caza, cómo leer las huellas de los animales, cómo moverse en silencio por el bosque, cómo usar las herramientas que había fabricado. Era un maestro paciente, demostrando las técnicas repetidamente hasta que las dominábamos. Siempre me había considerado un hombre de campo competente, pero las habilidades de Kura estaban en otro nivel completamente diferente. Podía decirte qué había pasado por una zona horas antes simplemente leyendo las sutiles señales en la vegetación y el suelo. Por las noches nos reuníamos alrededor del fuego y nos enseñaban sus canciones, esas vocalizaciones inquietantes que parecían surgir de algún lugar profundo y antiguo. Respondíamos con canciones propias, todo desde viejas canciones folclóricas que nuestro abuelo nos había enseñado hasta canciones populares de la radio. Kura parecía particularmente fascinado por la música, pidiéndonos a menudo que repitiéramos canciones múltiples veces, pareciendo memorizar no solo la melodía, sino el contenido emocional. Pasaron 2 semanas, luego 3. Nuestros suministros originales hacía tiempo que se habían acabado, pero habíamos aprendido a vivir de la tierra como lo hacían Kura y Tyre. Perdimos peso, pero ganamos fuerza y resistencia. Nuestras manos se encallecieron por trabajar con herramientas y recolectar leña. Aprendimos a leer el bosque como lo hacían ellos, a entender sus ritmos y patrones, a intuir cuando algo estaba mal antes de poder identificar conscientemente qué era. También aprendimos a reconocer el sonido de los helicópteros desde una distancia notable. El oído de Kura y Tyre era superior al nuestro, pero íbamos aprendiendo. Al primer indicio del sonido del rotor, todos nos movíamos inmediatamente a nuestros escondites designados, rutinas de simulacro que se habían convertido en nuestra segunda naturaleza. Los helicópteros llegaban cada 7 a 10 días, aparentemente con horarios irregulares, siempre buscando, nunca aterrizando. Una vez llegó tan bajo que pudimos verlo a través de las grietas en el dosel, un helicóptero de estilo militar sin marcas visibles. Fue durante la 4ª semana cuando Tyre nos mostró algo que cambiaría fundamentalmente nuestra comprensión de por qué los estaban cazando. Nos llevó de regreso a la cueva, a una sección que no habíamos explorado a fondo antes. Usando antorchas, nos mostró dibujos que eran claramente mucho más antiguos que los demás. Desvanecidos, apenas visibles en algunos lugares, pero aún discernibles. Estas imágenes antiguas mostraban algo extraordinario. Representaban lo que solo podía describirse como ceremonias o rituales, grandes reuniones de la gente de Kura y Tyre dispuestas en círculos con extraños símbolos dibujados a su alrededor. Algunas imágenes mostraban individuos con las manos levantadas, y alrededor de sus manos había dibujado lo que parecía luz o energía. Otras imágenes mostraban plantas creciendo de manera imposiblemente rápida o animales acercándose pacíficamente de maneras que desafiaban el comportamiento natural. ¿Son habilidades que tenían?, preguntó Brandon, estudiando las imágenes con cuidado. ¿Algún tipo de rasgo único? Tyre asintió vigorosamente, entendiendo la pregunta, aunque no las palabras exactas. Hizo gestos que sugerían influencia, control, conexión con la naturaleza. Luego se señaló a sí mismo y a Kura e hizo un gesto que disminuía, haciéndose cada vez más pequeño hasta que sus dedos formaron un espacio diminuto. Apenas queda nada. Lo que fuera que se representaba en esos dibujos antiguos, Kura y Tyre solo tenían vestigios de ello. Pero los vestigios podrían ser suficientes, me di cuenta con creciente preocupación. Si alguien sabía o incluso sospechaba que estos seres tenían habilidades inusuales, eso explicaría la intensidad de la caza,
no solo caza de trofeos o curiosidad científica, sino algo más siniestro. Alguien quería capturarlos, estudiarlos, posiblemente convertir en arma lo que los hacía únicos. Al salir de la cueva ese día y regresar a nuestro hogar en el valle, entendí con claridad completa por qué Cura y Tyre permanecían ocultos, y entendí por qué, después de tropezar con su secreto, Brandon y yo no podíamos marcharnos. No éramos solo observadores documentando una especie no descubierta, éramos testigos de una tragedia y posiblemente la única oportunidad que estos dos seres notables tenían de sobrevivir. La razón por la que permanecen ocultos, me di cuenta, no era solo aterradora para ellos. Era aterradora por lo que revelaba sobre la humanidad misma, nuestra capacidad de crueldad, nuestro miedo a lo desconocido, nuestra voluntad de destruir cualquier cosa que no encaje en nuestra estrecha comprensión del mundo. Y ahora, lo quisiéramos o no, éramos parte de su historia y ellos eran parte de la nuestra. 5 años. Así es cuánto tiempo llevaban Brandon y yo viviendo en ese valle oculto con Cura y Tyre cuando todo cambió. 5 años aprendiendo sus costumbres, documentando su existencia y protegiendo su secreto. 5 años convirtiéndonos en algo que nunca habíamos esperado ser. No solo observadores o investigadores, sino familia. La transformación había sido gradual. En esos primeros meses, habíamos mantenido cierta conexión con el mundo exterior. Brandon había hecho 2 viajes de reabastecimiento de regreso a la civilización, volviendo con película fotográfica, cuadernos, medicamentos básicos y alimentos no perecederos. Cada vez que se había ido durante 3 o 4 días, y cada vez que yo había esperado ansiosamente con Cura y Tyre, todos tensos hasta que escuchábamos su señal, un patrón específico de silbidos que habíamos desarrollado anunciando su regreso seguro. Pero después de ese segundo viaje a finales de 1978, Brandon había regresado con noticias preocupantes. Había escuchado conversaciones en un pequeño pueblo cerca de donde habíamos dejado la Bronco, habladurías sobre mayor actividad en las montañas, sobre contratistas del gobierno que pagaban por información sobre avistamientos inusuales, sobre sustanciosas recompensas que se ofrecían como prueba de primates no identificados. Los cazadores no se rendían, si acaso, intensificaban sus esfuerzos. No podemos seguir volviendo, había dicho Brandon esa noche, con la cara seria a la luz del fuego. Cada viaje de salida es un riesgo. Alguien podría seguirme de regreso, o podría llevarnos accidentalmente hasta aquí. Necesitamos decidir, Marcus. ¿Estamos realmente comprometidos con esto, o solo estamos retrasando lo inevitable? Había mirado al otro lado del fuego a Cura y Tyre, que nos observaban con esos ojos inteligentes y comprensivos. No podían comprender exactamente nuestras palabras, pero entendían la seriedad de la discusión. En los meses que habíamos pasado con ellos, se habían convertido en más que sujetos de estudio. La paciencia de Cura al enseñar, su humor suave, la manera en que comprobaba cómo estábamos en las noches frías para asegurarse de que tuviéramos suficiente calor. El alma artística de Tyre, la manera en que nos incluía en sus dibujos, los sonidos suaves que emitía cuando estaba contento y se sentía seguro. «Me quedo», había dicho con firmeza. «Todo el tiempo que nos necesiten, todo el tiempo que haga falta». Brandon había asentido lentamente, con una pequeña sonrisa cruzándole la cara. El abuelo estaría orgulloso de nosotros, los tercos hombres Holland, eligiendo lo difícil y correcto antes que lo fácil y equivocado. Eso había sido hace más de 3 años. No habíamos salido del valle desde entonces. Los años nos habían enseñado cosas que nunca podríamos haber aprendido en ninguna universidad. Habíamos descubierto que Cura tenía alrededor de 70 años. Lo habíamos deducido a través de una paciente comunicación usando sistemas de conteo y marcadores estacionales. Se movía con la deliberación cuidadosa de la edad, aunque seguía siendo notablemente fuerte y capaz. Tyre era más joven, probablemente al principio de sus 50, más enérgico, pero profundamente marcado por las pérdidas. Habían estado juntos durante décadas, los últimos supervivientes de un grupo que alguna vez había contado al menos 15 individuos. Habíamos aprendido toda su historia a través de incontables horas de comunicación.
gestos, dibujos y el lenguaje compartido rudimentario que habíamos desarrollado. Su gente había abarcado antaño toda la cordillera Cascade, viviendo en pequeños grupos familiares que se reunían estacionalmente para eventos sociales más grandes. Pero la caza sistemática, que comenzó a finales del siglo XIX y se aceleró después de la Segunda Guerra Mundial, había devastado su población. La revelación más aterradora había llegado en nuestro segundo año con ellos. A través de una cuidadosa observación y los dibujos de Tyre, habíamos aprendido que los cazadores no eran solo buscadores de trofeos o científicos descarriados. Eran contratistas privados que trabajaban para lo que parecía ser un programa gubernamental, uno que se había interesado en la especie de Cura y Tyre después de informes sobre sus inusuales habilidades. Esas habilidades, en su mayor parte ya desvanecidas, habían sido significativas en el pasado. Cura nos lo había demostrado una vez, colocando sus manos sobre una planta enferma en nuestro pequeño jardín. Habíamos mirado con asombro cómo la planta se había fortalecido visiblemente en el transcurso de varios minutos, con las hojas desenrollándose, el color profundizándose. No era magia, era algún tipo de influencia biológica, quizás feromonas o campos bioeléctricos que no comprendíamos del todo, pero que podíamos observar claramente. Imagina lo que alguien podría hacer con esa habilidad si pudiera aislarla y convertirla en un arma, dijo Brandon en voz baja después de presenciarlo. El control sobre los sistemas biológicos, eso vale miles de millones en aplicaciones militares. Fue entonces cuando realmente entendimos por qué la caza nunca había cesado. Esto no era demostrar la existencia de un primate desconocido. Se trataba de capturar especímenes vivos para su experimentación, para su explotación. Cura y Tyre no estaban siendo cazados. Estaban siendo acechados por personas que los veían como recursos valiosos, no como seres inteligentes merecedores de derechos y protección. Las patrullas de helicópteros habían continuado, siempre lo suficientemente irregulares para que no pudiéramos predecirlas perfectamente, pero lo suficientemente frecuentes para que tuviéramos que mantener una vigilancia constante. Desarrollamos un extenso sistema de advertencia, disposiciones de piedras y ramas en varios puntos alrededor del valle que revisábamos diariamente. Maneras de marcar los árboles que nos dirían si alguien más había estado en la zona, puestos de escucha donde turnábamos guardia. En nuestro tercer año, habíamos tenido el momento más comprometido, una patrulla terrestre, 4 hombres con rifles y lo que parecía equipo de tranquilizantes habían llegado a menos de 1,5 kilómetros del valle. Los habíamos divisado desde una de nuestras posiciones de vigilancia y los 4 pasamos 36 horas escondidos en la cueva, moviéndonos apenas, respirando apenas, mientras los hombres buscaban la zona. Se habían acercado de manera frustrante a encontrar la entrada al valle, pero finalmente siguieron adelante, aparentemente satisfechos de que la región estuviera vacía. Después de que se marcharon, Tyre se derrumbó, la única vez que le había visto perder la compostura. Emitió sonidos que eran inconfundiblemente llanto, su enorme figura temblando de sollozos. Cura lo abrazó y Brandon y yo nos unimos a ellos, los 4 de nosotros sentados juntos en un enredo de miembros y pena y alivio compartidos. Éramos una familia, unidos por las circunstancias y la elección, por el miedo y el amor. Los años nos habían cambiado físicamente también. Brandon y yo éramos ahora delgados y duros, nuestros cuerpos adaptados a las constantes exigencias físicas de esta vida. Aparentábamos más años que los que teníamos. Yo me acercaba a los 40. Brandon los había sobrepasado, con líneas profundas alrededor de los ojos y mechones grises en el cabello que no estaban allí cuando llegamos. Habíamos perdido contacto con todo lo que habíamos conocido antes. Nuestras familias probablemente pensaban que habíamos perecido en la naturaleza. Nuestras carreras habían desaparecido. Nuestras antiguas vidas habían dejado de existir, pero también habíamos ganado algo. Habíamos ganado propósito, significado, conexión. Nos habíamos vuelto fluidos en el sistema de comunicación de Cura y Tyre, capaces de mantener conversaciones complejas sobre filosofía, sobre la memoria, sobre la esperanza y el miedo. Habíamos aprendido sus canciones,
y les habíamos enseñado las nuestras. Habíamos celebrado lo que pensábamos que podrían ser sus equivalentes a cumpleaños o aniversarios. Habíamos llorado juntos cuando el invierno era duro o cuando los helicópteros se acercaban demasiado, y lo documentábamos todo. Brandon tenía miles de fotografías guardadas cuidadosamente en recipientes impermeables que habíamos fabricado. Yo tenía docenas de cuadernos llenos de observaciones, bocetos y notas lingüísticas. Tyre había creado cientos de dibujos que mostraban la vida cotidiana, enseñándonos, trabajando juntos, momentos de alegría y pena. Era un archivo de un mundo oculto, una prueba que sería invaluable si alguna vez encontrábamos una manera de usarla de forma segura. Era junio de 1982, 5 años casi exactamente desde el día en que habíamos entrado por primera vez en este valle. Brandon y yo estábamos sentados al borde del claro viendo la puesta de sol pintar las montañas en tonos de naranja y púrpura. Cura y Tyre estaban cerca, trabajando en el refuerzo de una de las estructuras antes de que llegaran las tormentas estivales. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Brandon en voz baja. ¿De quedarnos? Pensé en su pregunta seriamente. ¿Me arrepentía de haberlo abandonado todo? La comodidad de la civilización, la conexión con nuestras familias, el potencial de vidas normales con esposas, hijos y carreras. No, dije finalmente. Me arrepiento de que tengan que esconderse. Me arrepiento de que vivamos en un mundo donde seres como ellos no pueden existir abiertamente, no pueden ser protegidos y valorados, pero quedarnos con ellos, ser parte de sus vidas. No, de eso no me arrepiento en absoluto. Ni yo tampoco, dijo Brandon, aunque sí echo de menos el café a veces. Café de verdad, no la mezcla de raíces que Tyre sigue intentando que funcione. Me reí, y el sonido hizo que tanto Cura como Tyre miraran hacia nosotros. Emitieron sonidos que reconocimos como su versión de la risa, complacidos de vernos de buen humor. ¿Crees que alguna vez podremos salir?, preguntó Brandon. Para contar su historia, mostrar la documentación. Quizás, dije, algún día, cuando el mundo esté listo, cuando podamos encontrar gente en la que confiemos absolutamente, cuando haya protección legal vigente que realmente signifique algo, pero todavía no mientras sigan siendo casados activamente. Permanecimos en silencio cómodo durante un rato, viendo desvanecerse el día hacia la noche. Esta era nuestra vida ahora, sencilla, oculta, peligrosa, pero profundamente significativa. Nos habíamos convertido en algo que existía en los márgenes entre el mundo humano y el salvaje, protectores de un secreto que podría salvar o condenar a los dos seres a los que habíamos llegado a amar. Esa noche, mientras estábamos sentados alrededor del fuego después de cenar, Cura hizo algo inusual. Recuperó el viejo libro, esa guía de naturalistas de 1889 que Tyre nos había mostrado nuestro segundo día. Lo abrió cuidadosamente en una página cerca del final, una que nunca habíamos examinado de cerca. Allí, en la sección sobre primates, alguien había hecho marcas en los márgenes hace años, no marcas humanas. Los símbolos eran similares a los que habíamos visto en los dibujos de Tyre. Cura señaló estas marcas, luego a sí mismo y a Tyre, y luego hizo un gesto que abarcaba todo el valle. Nos estaba mostrando algo importante, algo que había estado esperando compartir hasta que estuviera seguro de que realmente estábamos comprometidos. Las marcas, nos dimos cuenta lentamente, no eran aleatorias. Era un mapa tosco pero efectivo, que mostraba ubicaciones a lo largo de la cordillera Cascade y más allá, y en algunas de estas ubicaciones había pequeños símbolos que Cura explicó que significaban seguro, peligroso o desconocido. Estos eran los lugares donde había vivido su gente, los lugares que habían sido forzados a abandonar, los lugares que podrían albergar todavía a sobrevivientes. ¿Crees que podría haber otros?, preguntó Brandon, con la voz llena de esperanza e incredulidad. No solo vosotros dos. Cura hizo un gesto que significaba posible, o algo así como un movimiento de encogimiento de hombros que habíamos aprendido a reconocer. Señaló varias ubicaciones marcadas como desconocidas en el mapa,
y luego hizo la señal para lejos y viaje peligroso. Nos estaba diciendo que podría haber otros supervivientes por ahí, pero que llegar hasta ellos requeriría viajar a través de zonas donde la caza había sido más intensa. Tyre añadió a la explicación, dejando claro mediante gestos que nunca habían osado emprender semejante viaje, demasiado aterrorizados de ser atrapados al descubierto. Pero ahora con nosotros como aliados, quizás era posible. Quizás no tenían que aceptar ser los últimos. Esa noche, mientras yacía en mi cama sin poder dormir, pensé en lo que esto significaba. 5 años habíamos pasado protegiendo a estos dos seres notables. 5 años de escondernos y vigilar y construir lentamente una vida en los márgenes del mundo. Y ahora se nos pedía que consideráramos algo incluso más peligroso: viajar por territorio hostil para buscar a otros que quizás ni siquiera existieran. Pero sabía, incluso mientras contemplaba los riesgos, cuál sería mi respuesta. Brandon y yo no habíamos llegado tan lejos, no habíamos sacrificado tanto para rendirse ahora. Si había, aunque fuera una posibilidad de que Cura y Tyre no estuvieran solos, de que su especie no estuviera al borde de la extinción, teníamos que intentarlo. La razón por la que permanecían ocultos era aterradora. La caza sistemática, el deseo de capturarlos y explotarlos, la amenaza constante tanto desde el aire como desde el suelo. Pero la razón por la que nosotros permanecíamos ocultos con ellos era simple y profunda. Eran familia, y no se abandona a la familia, sin importar cuán peligroso se vuelva el mundo. Al amanecer del 5.º año en el valle, nos reunimos los 4 para hacer planes para un viaje que o bien traería esperanza o bien confirmaría lo peor. Pero lo que encontráramos, lo afrontaríamos juntos. 2 humanos y 2 de los últimos de su especie, unidos por la confianza y el amor, y la determinación compartida de sobrevivir en un mundo que quería destruirlos. Los helicópteros seguirían llegando, los cazadores seguirían buscando, pero nosotros seguiríamos escondiéndonos, protegiendo, esperando, porque eso es lo que hace la familia. Y en este valle oculto en las montañas Cascade, nos habíamos convertido en algo que el mundo exterior nunca entendería. Una familia que cruzaba los límites de las especies, unida por la necesidad y la elección, por el miedo y el coraje, por la verdad simple y poderosa de que algunos secretos merecen ser guardados, sin importar el costo. Nuestra historia no había terminado. En muchos sentidos, apenas comenzaba.